decir que en el mundo religioso contemporáneo existen pocas enseñanzas que hayan cobrado un impacto tremendo y al mismo tiempo un impacto mortal. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una enseñanza que en la actualidad y de hace tiempo, desde hace ya tiempo, ha cobrado un impacto mortal. Y esta enseñanza, oiga usted bien y abra el oído, esta enseñanza es la enseñanza de los testigos de Jehová sobre las transfusiones de sangre. Anoche, precisamente, en ese live, estuve hablando con un testigo de Jehová, de esta denominación cristiana. Era ya una persona mayor que decía que llevaba 50 años estudiando la Escritura. Y claro, él hablaba del tema de las transfusiones de sangre, ¿no? Decía que la postura doctrinal de los testigos de Jehová sobre las transfusiones de sangre supuestamente está basada en nombre de la obediencia a textos bíblicos. Esta organización ha prohibido a sus miembros recibir transfusiones, incluso en situaciones donde está en juego la vida misma. Padres han dejado morir a sus hijos y muchos han fallecido rechazando tratamientos médicos básicos por temor a desobedecer lo que ellos consideran que es un mandamiento. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente enseña la Torá esta prohibición? ¿Qué nos revela a nosotros la Torá cuando la estudiamos sin doctrinas humanas de por medio? ¿Qué es lo que nos enseña? Nosotros vamos a ver desde una perspectiva escritural la relación entre la sangre, la vida, la ley de Dios y el verdadero sentido de los mandamientos relacionados con la sangre. Y lo vamos a hacer despojándonos de interpretaciones dogmáticas y volviéndonos a la raíz, volviéndonos a la Torá misma. Y vamos a comenzar diciendo y preguntándonos ¿qué enseñan los testigos de Jehová sobre la sangre? Los testigos de Jehová sostienen que la Biblia prohíbe a los humanos recibir transfusiones de sangre en cualquier circunstancia. Esta creencia ha sido uno de los pilares más controvertidos de su doctrina y se basa en una lectura literalista y descontextualizada de ciertos pasajes bíblicos. Los textos que ellos suelen utilizar son, por ejemplo, Génesis 9:4, Levítico 17, del 10 al 14, y, como no, del Nuevo Testamento utilizan el pasaje de Hechos 15, del 28 al 29. Su interpretación de estos pasajes
es de cualquier forma, es que cualquier forma de introducción de sangre al cuerpo humano está prohibida, incluso por vía intravenosa. Ellos consideran que recibir una transfusión es equivalente a comer sangre. Y esto ha llevado a tragedias que se podían haber evitado. Pues se impone como norma universal un entendimiento forzado de pasajes que no fueron dados como ley ni tienen relación con procedimientos terapéuticos modernos. El Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre. Aquí lo que se nos enseña es que la sangre representa la vida misma. Su derramamiento en el altar en tiempos del Mishkan o del tabernáculo y después en el templo simbolizaba que la vida del animal era entregada para expiación y no se debía de consumir esta sangre porque era considerada portadora de la vida. Y hay que decir que la vida solamente le pertenece a Hashem, a nadie más. Los mandamientos sobre la sangre, tanto en Génesis como en Levítico, están claramente dentro del contexto de lo que se puede y no se puede comer. Ninguno de esos textos habla de prácticas médicas, ni del uso de la sangre para salvar una vida. La prohibición clara y concisa es no ingerir sangre como alimento. Es decir, no comer sangre como alimento. En Génesis 9:4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este mandamiento se le da a Noé después del diluvio. Y se trata de las bases de las leyes universales para la humanidad. Esta ley de no comer sangre es una ley universal para todo el mundo. Para todo el mundo. Pero el contexto de esto es estrictamente un contexto claro. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Si hay por ahí algún administrador que silencie a este individuo. Como hemos dicho antes, la vida pertenece exclusivamente a Hashem y no debe de ser comida por el ser humano. Aquí no hay mención alguna sobre la administración médica o el uso terapéutico de la sangre. La ley, la Torá, prohíbe que la sangre sea ingerida como alimento. No prohíbe de ninguna de las maneras que sea usada para salvar la vida a través de medios médicos, como por ejemplo las transfusiones. Por lo tanto, los testigos de Jehová aplican este texto fuera de su contexto original al extender la prohibición a las transfusiones sanguíneas, algo que la Torá ni siquiera contempla por ningún sitio. El Levítico 17, del 10 al 14, dice:
y cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre vosotros, que comiere sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de en medio de su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que habita entre vosotros comerá sangre. Y cualquiera que cazare animal o ave que puede comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Este pasaje es fundamental y es el que más se cita erróneamente. Aquí la prohibición se dirige nuevamente a la ingesta de sangre, a comer sangre. La sangre debe ser derramada y cubierta, porque es el medio para expiar el alma en el altar, no para que se consuma. El contexto, como ya hemos dicho, vuelve a ser estrictamente alimentario. La sangre tiene un valor sagrado porque representa la vida. Y solo a través del sacrificio en el altar se puede hacer expiación. No hay nada, no hay absolutamente nada que impida que la sangre sea utilizada con fines médicos. No hay absolutamente nada. La Torá nos muestra preocupación por no comer la sangre, no por administrar sangre por vía intravenosa para salvar una vida. Y claro está, también utilizan el texto famoso del Nuevo Testamento de Hechos 15, del verso 28 al 29, donde dice: porque el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponer sobre vosotros ninguna carga, excepto estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Este pasaje del Nuevo Testamento refleja una decisión tomada para los gentiles que se convierten a Dios. Y aquí la prohibición sobre la sangre está también vinculada a la abstención de comerla, a la abstención de comer sangre y animales que no fueron correctamente sacrificados. Por lo tanto, aquí la prohibición sigue siendo una prohibición alimentaria y no médica. Es una prohibición alimentaria y no médica. Un principio fundamental en la Torá es el valor supremo de la vida humana. Esto se llama Pikuah Nefesh o Pikuah Nefesh. Y esto significa salvar una vida. En las escrituras hebreas, esta obligación supera casi todos los mandamientos, incluyendo muchas prohibiciones. Es decir, si hay riesgo de muerte, se deben de tomar todas las medidas
necesaria para preservar la vida. Por ello, la Torá no solo no prohíbe el uso de medios para salvar vidas, sino que lo ordena con absoluta prioridad. Por ejemplo, aunque la ingestión, el comer sangre está prohibido, el uso de sangre o derivados de la sangre para sanar y preservar la vida no se menciona como ninguna prohibición, ni sería lógico que lo fuera, pues contradiría la prioridad máxima de salvar vidas. No como sangre, que eres muy pesadillo, no la como. Sería contrario a la prohibición de salvar vidas. Por lo tanto, la idea de que rechazar una transfusión es una manera de guardar un mandamiento bíblico, esto es un error que contradice directamente el espíritu y la letra de la Torá. El rechazo absoluto de las transfusiones de sangre por parte de los testigos de Jehová no tiene fundamento en la Torá ni en todas las escrituras. No tiene ningún fundamento este rechazo a recibir una transfusión de sangre. Y es una interpretación dogmática, moderna y errónea, que se impone sin respeto al contexto ni a la vida humana. La prohibición es clara: no comer sangre. Esto no equivale a prohibir el uso médico de la sangre para salvar una vida. La Torá es la revelación de Hashem y es la revelación para la vida y para la verdad, y enseña que la vida humana es sagrada y debe de ser protegida por encima de todo. Rechazar tratamientos que puedan salvar la vida en nombre de una prohibición inexistente en la Escritura es un error grave y mortal. La vida es un regalo exclusivo de Hashem, y en la Torá Él nos revela que la sangre es la portadora de esa vida y que solo Él es el dueño absoluto de ella. Por eso se prohíbe comer la sangre, para proteger la santidad de la vida. Pero esta prohibición, repito, jamás fue pensada ni dictada para impedir que se salve una vida humana con los recursos que la ciencia y la medicina ponen a nuestro alcance. Rechazar una transfusión de sangre bajo la falsa idea de que la Torá lo prohíbe, llevando de esta manera a la muerte a un ser humano, es no solamente un error humano grave, sino un gran pecado ante el Eterno. El profeta Ezequiel nos advierte y nos dice que el alma que peca, esa
morirá. Y también nos enseña que el responsable por la vida de otro debe de velar y responder por ella. Por lo tanto, no cuidar ni salvar una vida cuando está en nuestra mano hacerlo es desobedecer la voluntad divina. Por lo tanto, óigame bien, testigo de Jehová que me pueda estar escuchando, así Dios le pedirá cuentas severas a quienes, por ignorancia o por seguir doctrinas humanas equivocadas, permitan o causen la muerte de una persona que podría haber sido salvada con una transfusión. La Torá nos llama a preservar y a respetar la vida, a actuar con sabiduría y con compasión, y a no poner mandamientos humanos por encima del mandamiento divino de amar al prójimo y proteger su vida. Un momento. Por lo tanto, esta reflexión es una llamada o es un llamado a estudiar la palabra del Eterno con honestidad y humildad, a rechazar las falsas enseñanzas que llevan a la muerte y a abrazar la verdad que salva, porque la vida es el don más precioso que el Eterno nos ha confiado. Yo espero y deseo que esto quede claro. Yo sé que la mayoría de los adeptos al cristianismo pues no comparten esta doctrina de los testigos de Jehová. Y yo no voy a entrar en más detalles, pero sí voy a entrar en un punto clave. Los testigos de Jehová dicen que es un mandamiento de la ley no aceptar una transfusión de sangre. Eso lo dicen ellos. Nosotros ya hemos visto que no es así, que la prohibición de la Torá es que no se puede comer la sangre. Esa es la prohibición de la Torá. Esa es la prohibición de la ley. Pero al igual que alegan y dicen que es un mandamiento de la ley no aceptar una transfusión de sangre, basado en su interpretación de la prohibición de comer la sangre, sin embargo, luego a la hora de entender otras prohibiciones de la ley, se la saltan a la torera. Ustedes ya me entienden. Por ejemplo, la prohibición de comer animales inmundos e impuros u otras partes de la Torá, de la ley. Se agarran a que es un mandamiento de la ley, un mandamiento muy mal interpretado por parte de los testigos, pero los demás se lo saltan a la torera. En fin,
Hasta aquí el tema este de la sangre. Yo voy a intentar